Hoy el webinar enfoca pues el grueso de las empresas que formáis las centrales de compras. La mayoría de las empresas que estáis adheridas a las centrales de compras sois empresas familiares. Y por esto hemos querido dedicar también un webinar a vosotros, a estas empresas familiares y enfocándolo hacia bueno, desde la perspectiva de un experto en empresa familiar, cómo ve la viabilidad tras esta crisis. Jordi Tarragona, que es quien nos acompaña hoy, es abogado de formación y es empresario. Ha dirigido durante muchos años la empresa familiar, todo referente en Cataluña y también fuera de Cataluña. Es un experto en empresa familiar. Ha escrito ya 3 libros, si no me equivoco, Jordi, sobre el tema y innumerables artículos en distintos medios de comunicación, siempre hablando de temas económicos, muy enfocado hacia el comercio y siempre empresa familiar. Y hoy tenemos la suerte de tenerlo con nosotros para dirigirse a vosotros. Solo nosotros. Y dicho esto, pues nada más, os dejo en manos de Jordi Tarragona para que nos explique pues, webinar sobre la viabilidad para las empresas familiares en estos tiempos de incerteza. Adelante, Jordi. Muy bien, buenas tardes a todo el mundo. En primer lugar, agradecer a ANCECO la posibilidad de tener este encuentro virtual y a todos vosotros la asistencia. Confío en que salgáis con alguna idea nueva o al menos que recuperéis la vida olvidada. Ya os lo he dicho, Álvaro, aquí tenéis una foto mía más guapo, ¿no? Abogado de formación, PDD y PADE por el IES, empresario familiar durante más de 35 años, consejero de familias y empresarias. Y si queréis más información sobre mí, la podéis encontrar en LinkedIn o en mi página web. Índice de lo que vamos a hablar. El día D de después, estrategia, ventas y personas. Y un breve resumen. Y estos creo que son los elementos esenciales para el plan de viabilidad de una empresa familiar y también de una no familiar en tiempos inciertos. Lamentablemente, la mayoría de lo que os diré es de sentido común y seguramente ya lo sabíais. Sé por propia experiencia que no es lo mismo verlos todos desde la barrera que estar delante de ellos. Bien, habrá un antes y un después de COVID-19. La situación a nivel empresarial puede ser para llorar o para pensar cómo vendemos pañuelos a los que lloran. Seguramente ya habéis leído alguna vez hace años ¿Quién se yo? Y puede ser una buena ocasión para releer ese libro que es corto y ameno. Voy a intentar adivinar cómo será el día de hoy. No cómo será, sino los principales elementos de cómo puede ser. Tras la primera ola del COVID, vendrá una segunda ola económica y después vendrá una tercera ola de cambios ya existentes. ¿Cómo será el futuro? La sanidad seguro que adquiere un valor importante. Es posible que haya relocalizaciones industriales, que se acorten cadenas de suministro. No está claro si el futuro atractivo continuará siendo las megaciudades o adquirirá mayor valor en entornos más rurales. La distancia social estará con nosotros durante una buena temporada. Y lo que hace COVID-19, creo yo, es acelerar de forma brusca cambios que ya están con nosotros, como por ejemplo este, ¿no? Que es una reunión virtual. Acelerará la robótica, la impresión 3D, la realidad virtual, la inteligencia artificial, el Big Data, el diseño genético, tal vez con algunas dudas, la economía circular. El cambio climático lo teníamos con nosotros y continuará existiendo. Los asistentes de voz estaban y ganan peso. Las nuevas formas de familia, los nuevos estilos de vida, el teletrabajo, la compra online, las redes sociales, el Internet de las cosas,
el enfrentamiento entre China y Estados Unidos, el aumento de la población mundial, la inmigración que continuará siendo imparable. A pesar de COVID-19, la esperanza de vida es cada vez más larga y la pirámide de población se irá invirtiendo, mejor dicho. Y lo que hemos de hacer es pensar cómo impactará cada uno de estos cambios en nuestro negocio. Hemos de pensar cómo nos afectarán. Dicho esto, vamos un poco a reflexionar sobre estrategia, ¿no? En el plan de vida de una empresa familiar hay que pensar en la estrategia. Charles Darwin dijo que no es el más fuerte ni el más inteligente el que sobrevive, sino el más rápido. Y esto me recuerda la historia de amigos que iban por la sabana y se encontraron con un león. Uno de ellos empezó a correr. El otro se agachó a abrocharse las zapatillas. El primero le dijo, no pensarás correr más que yo. El segundo le contestó, con correr más que tú tengo suficiente. Es decir, en muchas ocasiones lo que nos puede garantizar la supervivencia es ser más rápidos que la competencia. Einstein dijo que locura es hacer la misma cosa una y otra vez esperando obtener diferentes resultados. Tal vez también podemos calificar como locura hacer lo mismo insistentemente cuando las circunstancias han cambiado de forma radical. Lamento decir que no tengo ninguna fórmula mágica ni universal para un plan de viabilidad de una empresa ni familiar ni no familiar. Al igual que tenemos diferentes tipos hay diferentes sectores empresariales y la situación puede afectar de forma diferente a cada uno de ellos. Al igual que dentro de un sector, dentro de los mamíferos, hay diferentes tipos de mamíferos, dentro de un sector empresarial, por ejemplo, subsectores, bien sea por el producto, bien sea por el tamaño, no es lo mismo una multinacional que la tienda de la esquina. Además, cada empresa puede tener el paso cambiado. Una puede tener mucha deuda y la otra mucha tesorería. Y una empresa puede tener mucha diversificación y otra poca. Diversificación en productos, en mercados o incluso hay familias de empresas en diferentes sectores. Por tanto, lo que hará falta es un traje a medida para cada caso concreto. No hay, lamentablemente, recetas universales. Sí que hay son consejos, pero no recetas. Bien, no les diré nada nuevo. La crisis actual con la del gran recesión del 2008 son muy diferentes, de entrada por sus causas, porque entonces teníamos BlackBerrys, ahora tenemos smartphones, y porque entonces Amazon cotizaba a $70 y ahora cotiza a 2.000 y pico. Por tanto, tienen similitudes, pero también muchas diferencias. Hemos de recordar que hay diferentes estilos de liderazgo, ni mejores ni peores, sino adecuados o inadecuados a una situación. No es lo mismo hacer frente a un incendio que atravesar el Sáhara o que planificar un vuelo espacial. Hace falta diferentes tipos de liderazgo. La mayoría de empresas son familiares. Empresarias tienen visión a largo plazo y eso es bueno en tiempos de incertidumbre. Es importante que todos los miembros de la familia, trabajen en ella o no, sean conscientes de que nos estamos jugando como empresa y como familia. Y hay que gestionar los miedos. Hemos de recordar que los ahorros, que el capital puede haber volado en algunos casos. Obviamente no es lo mismo un negocio de alimentación que un negocio de hostelería. Hemos de recordar también que en la empresa familiar hay 3 círculos de interés legítimo: empresa, propiedad y familia. Y sus intenciones crean subconjuntos de personas con intereses que pueden no ser coincidentes. Por ejemplo, un familiar que es accionista y trabaja en la empresa puede verlo diferente que un familiar accionista que no trabaja en la empresa. Y todos ellos pueden tener su parte de razón.
Y lo que es importante es que la familia unifique, más que unifique, homogeneice criterios y visiones, porque pueden tener que tomar decisiones importantes respecto a cuestiones como nivel de deuda, reparto de beneficios, aprovechamiento de oportunidades en el sector o por diversificación, o incluso de continuidad del propio negocio en sí. En tiempos de tribulación, no hacer mudanza. Esto llevó que en la gran recesión más de una familia empresaria retrasase el proceso de relevo. Y ahora puede ocurrir lo mismo, y eso puede hacer que a algunos se les pase el arroz. Lo que es importante, familias empresarias recuerden una serie de principios casi universales y casi intemporales. Entre ellos yo recordaría ahora estos. Los sustantivos de empresa. Familia es el adjetivo. Lo que es bueno para la empresa, a la larga, es bueno para la familia. Continuar es una opción, no una obligación. Y no hay que poner dinero bueno sobre el negocio. No les hablaré de la tesorería, porque ya sé que ustedes han actuado con prontitud y acierto al respecto. Simplemente recordar que la tesorería es la regla. De la empresa y de la familia empresaria son importantes, porque sirven como brújula para unificar acciones y para la toma de decisiones. Estamos, dicen, en un entorno VUCA, es un anglicismo que significa volátil, incierto, complejo y ambiguo. ¿Cómo enfrentarnos como familia empresaria a ello? Si hay ambigüedad, incerteza, debemos efectuar diferentes escenarios posibles del futuro. Tal vez conviene consultar con personas expertas y externas. Desde luego, mantener las cosas simples. Si hay complejidad, no añadamos más complejidad nosotros. Tal vez debemos reestructurar algunos procesos, algunas carteras de producto o algunos activos. Y hagamos experimentos, hagamos pruebas, pero que las hagamos con gaseosa, low cost de uso. Deberemos revisar nuestro DAFO, nuestras debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades, que serán diferentes según el escenario. Es decir, por ejemplo, la dimensión de nuestro puede ser una fortaleza o una debilidad según el escenario de confinamiento que haya. Por tanto, una misma cuestión puede ser diferente según el escenario. Debemos revisar nuestro ADN, nuestra misión de la empresa y de la familia. ¿Por qué vale la pena continuar? Nuestra visión, cómo vemos la empresa, el sector, la familia a y largo plazo. Y los valores, ¿cuáles son los criterios de decisión que debemos tener en cuenta para tomar las decisiones importantes, valga la redundancia? Hemos dicho que hay que hacer diferentes escenarios. Lo mismo estar en el Polo Norte que en el desierto. Hemos de determinar los diferentes escenarios posibles que pueda haber. Hemos de recordar que los escenarios se basan en hipótesis externas, en cosas que no son seguras, que pueden ocurrir, y externas, que no dependen de nosotros. Por ejemplo, ¿cuándo habrá una vacuna universal? ¿Cuáles serán los tipos de interés? ¿Cuál será el nivel de paro? ¿Cuál será la legislación? ¿Cuál será la actitud del consumidor? Son temas que nosotros no decidimos, que nos vienen desde fuera. Después nosotros en el escenario podremos poner elementos y actuar, pero el escenario nos viene predeterminado desde fuera. Y hemos de preparar diferentes escenarios, el optimista, el probable y el pesimista. Y para cada uno de ellos hacer cuenta de resultados previsional, y balance previsional y tesorería previsional. Y además debemos prever unos escenarios peor pesimistas e incluso terminales, porque COVID-19 nos recuerda que lo imposible es posible. Esto puede durar más de lo que nos gustaría.
Debemos esperar lo mejor y prepararnos para lo peor. Delante de cada escenario tendremos diferentes alternativas estratégicas. Conviene que salgamos de nuestro marco mental, que seamos creativos. Tal vez conviene que tengamos una tormenta de ideas con nuestros colaboradores, con nuestros proveedores, con nuestros competidores, con nuestros asesores. Tal vez conviene que nos preguntemos, como los niños pequeños, de forma insistente, ¿por qué, por qué, por qué? O ¿por qué no, por qué no, por qué no? Una estrategia que tenemos a decidir, pero en principio creo que los asociados a ANCECO y miembros de las centrales de compra tienen clara es si vamos en solitario o si vamos sumando, ¿no? Depende si queremos ir rápido o llegar lejos. En todo caso, la estrategia que escojamos, hemos de tener los requisitos de éxito y las posibles causas de fracaso y asegurarnos de que dispondremos de los recursos necesarios para llevar a cabo la estrategia con éxito. Si la estrategia es continuar, vale la pena recordar la paradoja del gato pardo, que todo debe cambiar para que nada cambie. Es decir, si queremos mantener la empresa, tal vez han de cambiar muchas cosas. Tal vez debemos revisar nuestro modelo de negocio. Conviene que investiguemos, que averigüemos qué hace la competencia, qué pasa en otros países, qué pasa en otros sectores. Esto creo que en ANCECO es una cosa que los asociados, directa o indirectamente, tienen facilidad de esta información. Seamos también creativos. ¿Qué pasaría si? ¿Por qué no? ¿Es un buen momento para qué? ¿Cuál es el mejor uso de activos? Etcétera. Una vez decidida la estrategia, hemos de fijar los objetivos de la misma. Han de ser concretos, medibles, exigentes y realistas. Y para cada objetivo debemos efectuar los planes de acción correspondientes, con responsables, calendarios, hitos. Los planes tienen que ser eficientes, es decir, bien diseñados, y además eficaces, es decir, obtener resultados a un coste asumible. Recuerdo que hayan visto este vídeo, es una conferencia de Jaume Miquel, es de hace unas semanas, pero creo que es bastante buena respecto a planes de acción. A mí me gustó. También, por dar alguna otra cosa práctica, recomiendo esta herramienta que yo llamo el Plan 3, que consiste en determinar los principales focos de actuación, empezando por las personas, y para cada uno de dichos focos efectuar un plan a 3 semanas vista, a 3 y a 3 años vista. Porque, aparte del corto plazo, hemos de tener en cuenta el medio y el largo plazo. Bien, hablemos un poco de las ventas, porque seguramente en cualquier plan de viabilidad las ventas son muy importantes. Las ventas se dice que son la manta que todo lo tapa. Si las ventas funcionan, no sé en su casa, pero en la mía casi todo cambia de valor. Si no lo hemos hecho, que seguro que sí, contactemos con los clientes, averiguemos cómo están, qué planes tienen y de paso que confirmen los pedidos. Decir que hemos de aumentar ventas es muy fácil, pero los que hemos estado sobre el terreno sabemos que luchar con la competencia. Hemos de luchar por la cuota de bolsillo del cliente directo o del cliente final. Y hemos de luchar contra la competencia actual y nueva y contra la competencia de otros sectores, porque también quieren el dinero de nuestros clientes. Repasemos un poco la fórmula de las ventas, que seguro que ustedes la conocen, pero creo que vale la pena repasarla. Las ventas son el objetivo, pero no podemos actuar directamente sobre ellas. Debemos hacerlo a través de variables instrumentales. ¿Cuáles son? Las visitas. Serán visitas a nuestra tienda física, visitas a nuestra tienda online, visitas de nuestros comerciales a casa del cliente o llamadas telefónicas a casa del cliente. La tasa de conversión, es decir, el porcentaje de visitas que se convierten en pedidos. Las líneas por pedido. Un cliente puede comprar un producto o varios. Una unidad por producto o varias. Y los productos pueden ser de diferente precio. Es decir, yo puedo comprar alicates
pueden valer 6 euros o 16, por poner un ejemplo. Pongamos un ejemplo. La gente que pasa por delante de la terraza de un bar puede sentarse o no. Si se sienta, puede pedir una cerveza o dos, con bocadillo o sin. Y el bocadillo puede ser de jamón o de bacon. Cada una de estas combinaciones nos dará un resultado diferente de ventas. Bien, esta fórmula que todos la sabemos, conviene recordarla. Sabemos que no podemos actuar directamente en las variables instrumentales, debemos hacerlo a través de palancas. Por ejemplo, podemos actuar sobre las visitas con publicidad o aumentando el número de comerciales. Podemos actuar sobre la tasa de conversión, mejorando la formación de nuestros comerciales, con el sistema de retribución que sea más incentivador a resultados o con la política de precios. Las líneas por pedidos, sugiriendo complementos o con promociones cruzadas. Las unidades por línea, con un 3×2, por poner un ejemplo fácil. El precio unitario, bueno, a lo mejor podemos influir en él mediante la orden de presentación de los productos. Hemos de recordar que nuestro objetivo a lo mejor no son tanto las ventas como el beneficio bruto, es decir, la diferencia entre las ventas y los costes. Y si estamos en pérdidas, ni eso, sino el margen de contribución, que serían las ventas menos los gastos variables. Hemos de ser creativos sobre las palancas, sobre su diseño, sobre cuáles son y sobre su diseño. Hemos de observar qué hace la competencia, otros sectores, otros países. Hemos de establecer calendarios y presupuestos para cada palanca. Y hemos de mirar poco por el retrovisor. Hemos de dar a nuestros clientes, ponernos en su lugar. Tal vez debemos revisar el embudo, el proceso de decisión de compra de nuestros clientes. Porque en una situación de crisis, las motivaciones y frenos de compra pueden haber cambiado. Tal vez hemos de recuperar la confianza de nuestros clientes. Hemos de comprobar la definición de cada segmento de cliente. A lo mejor ahora hay segmentos diferentes. Hemos de intentar localizar dentro de lo posible dónde está cada cliente concreto. Nuestros clientes fieles, ¿quiénes son? ¿Dónde están? ¿Cómo mejoramos los lazos emocionales con ellos? ¿Cómo los establecemos con los que aún no son fieles? Hemos también de diferenciar nuestra oferta. Hemos de revisar nuestra propuesta de valor. Y lo peor es estar en medio, ser indiferente. La gente no compra productos, compra soluciones y satisfacciones, ¿no? Levitt dijo que el producto es como un huevo frito. Es una comparación que me gusta, porque la yema es el producto físico o servicio esencial y la clara los productos o servicios añadidos. Por ejemplo, en una tienda de muebles, la yema podría ser un sofá y la clara podría ser la mesa de centro, la entrega a domicilio y la financiación. Por lo tanto, redefinamos cuál es nuestro producto en estos momentos. Y recordemos algunas cosas de ventas que todos sabemos, pero que a veces olvidamos. No hay una segunda ocasión para una buena primera impresión. La comunicación es verbal, paraverbal y no verbal. Claro, ¿cómo gestionamos la comunicación en una época que habrá distanciamiento social, mascarillas y tal vez venta a distancia? Y hemos de conseguir la satisfacción del cliente en la experiencia de compra. Por descontado en el mundo online. Pero es que en el mundo físico la experiencia puede cambiar mucho respecto a cómo era antes de COVID. El parking puede convertirse en el lugar principal de experiencia de compra o serlo el lugar de entrega en domicilio. Y esto cambia a lo mejor muchas formas de negocio. Bien, el papel aguanta todo y el PowerPoint, y se lo explico, ¿no? Aguanta planes de viabilidad de empresas familiares, planes de venta y 1000 cosas más. Lo importante, aparte de planificar bien, es ejecutar. Y el principal fallo en la ejecución es el no seguimiento. De forma periódica, prefijada, hay que comprobar que se están alcanzando los hitos en el calendario previsto. Y en su caso, aplicar las medidas de herramientas correspondientes. Hay que saber reaccionar ante los imprevistos. No sé si conocen este ejemplo reciente
Lin Qingshuan, no sé si lo pronuncio bien o no, es una cadena de productos de belleza china, de tiendas físicas, que con COVID-19 cayó de ventas un 90%. Fue capaz de reaccionar y aumentar un 200%. Tienen ahí uno de los links que explican el proceso de cómo lo han hecho. Para reaccionar hay que tener pulmón para poder aguantar, capacidad de reorganizar la mente, tener lo que hay que tener y además, por descontado, un poco de suerte. Bien. Para ir acabando, hablemos un poco de las personas. Porque las empresas tienen muchas cosas, pero entre ellas tienen personas. Y las personas suelen ser la piedra angular de muchos proyectos empresariales, de muchos planes de ventas y de muchos planes de viabilidad. Incluso en el autoservicio, las personas son importantes porque intervienen, aunque no las veamos a veces. Las personas no forman parte del principal activo y el principal pasivo. No les digo nada nuevo. Tampoco les digo nada nuevo si les digo que con las personas es esencial establecer una comunicación empática, ser capaces de comprender su punto de vista, comprender sus intereses, de ponernos en su lugar, lo cual no quiere decir necesariamente estar de acuerdo con ellos. Hemos de recordar que todos tenemos sentimientos y que estos pueden formar parte de la realidad que no vemos. Hemos de recordar también que puede haber puntos de vista diferentes y todos ellos legítimos. Hemos de recordar respecto a las personas la pirámide de Maslow y que en una situación de incertidumbre las motivaciones de seguridad y fisiológicas pueden adquirir mayor importancia. Hemos de recordar el principio del gallinero. La mierda acaba encima de los de abajo y los que estamos arriba a veces nos olvidamos de irnos cuenta. Lo hemos dicho, hay diferentes tipos de liderazgo. No es lo mismo liderar en el paraíso que el infierno. El líder ha de ser visible, ha de ser positivo, ha de mantener la calma y ha de comunicar de forma empática, frecuente, breve, clara y real. ¿Por qué? Porque la comunicación es el principal lubricante para las relaciones. Deberemos establecer prioridades respecto a las personas. A estas alturas de COVID, seguro que ya lo han hecho. La seguridad, el teletrabajo, seguramente también está arriba. Y, ¿por qué no la formación? El problema no es formar a colaboradores y que se vayan, que a lo mejor es difícil que se vayan, pero el problema no es formarlos, no formarlos y que se queden. Y en estos momentos que hay que cambiar muchos hábitos y muchas formas de hacer, la formación adquiere tal vez una importancia todavía mayor. Bien, contratar a personal es una alegría, todos hemos contratado, lo sabemos, ¿no? Y despedirlo es más triste. Pero a veces ser empresario o ser directivo significa que tener que tomar decisiones entre alternativas a cuál peor. Y pueden haber sindicatos, estamos acostumbrados a sus formas. La actitud de las personas es un elemento esencial, también en tiempos inciertos. Los buenos profesionales lo son todavía. Y quien menos te esperas te puede dar una puñalada a la tripera. El éxito suele ser fruto del trabajo en equipo. Hemos de procurar que nuestro equipo no sea como este, sino como este, con perfiles complementarios, que trabajen de forma coordinada. Pero los milagros los hacen en Lourdes, y no siempre. Normalmente recogemos lo que sembramos, y en relación a las personas, mucho más. Un breve y rápido resumen, para entrar a continuación en las preguntas. Como las personas tienen un ciclo de vida. La diferencia está en que las empresas pueden renacer reinventándose. Hemos de tener claro si el negocio tiene futuro, si es atractivo, voluntad y si hay capacidad. Y en caso afirmativo, recordar liderazgo adecuado, que la familia permanezca unida, gestionar la tesorería, revisar la estrategia, revisar los planes de acción, ejecutar y tener en cuenta a las personas. Ser capaz de reaccionar con pulmón, repensando,
teniendo lo que hay que tener y con un poco de suerte. Y jugando bien las cartas que tenemos. Y todos tenemos un repóker de ases, no un póker, sino un repóker de ases, que consiste en alejarse de los catastrofistas, apostar por las personas, apuntalar la caja y el margen, aprovechar oportunidades y aprender de la situación. Con esto abrimos el turno de preguntas y les deseo a todos ánimo, sentido común, salud y negocio. Álvaro, no sé si hemos cumplido el calendario, el timing. Genial, Jordi, todo muy bien. Han ido entrando algunas de las preguntas y os animo a que formuléis tantas como queráis. Te voy lanzando, ¿vale? No es exactamente el orden como han ido entrando, pero bueno, mira, me han gustado así. Ya te digo que la mayoría de ellas me da la impresión de que son muchas situaciones vividas. La primera, ¿cuál es su consejo cuando ante una situación como la actual existen diferencias de opinión importantes entre los miembros de la familia? ¿Cuál es el consejo? Sí. Hablar. Digamos, hablar. Hablar lleva tiempo, pero si no hablamos, si no nos comunicamos, será difícil que lleguemos a un consenso. Claro, lo ideal es que estemos hablando con anterioridad, que ya tengamos la costumbre de hacerlo. Entonces, es normal que en los momentos de crisis surjan visiones diferentes. Hay familias que ante la crisis aparcan diferencias y hacen piña. Y hay ocasiones en las cuales la crisis acrecienta las diferencias. Bueno, hay que gestionarlo con rapidez y, desde luego, hay que escuchar al otro, entender el por qué lo dice, entender su punto de vista y llegar a consensos. Claro, para continuar tendremos que tomar decisiones importantes. Pueden ser a nivel de cuánta deuda tenemos, si aprovechamos oportunidades, que las hay. Hay gente que en estos momentos tiene negocio que está creciendo en lugar de crecer, tiene caja y es un momento para aprovechar oportunidades. O tal vez decidir si descontinuamos. Todo eso requiere consenso y hablar. Por otro, la recomendación, el consejo sería sentarse a hablar lo antes posible, escuchando, y si el nivel de diálogo es difícil, hacerlo con algún intermediario, experto, facilitador, que precisamente lo facilite. Perfecto. Muchas gracias. Tenemos otra que nos dice, ¿en qué debemos basarnos para la preparación de los 3 distintos escenarios? Bueno, digamos, esto, si nos vamos al plano teórico, deberíamos hacer un análisis PEST. Por un lado, tener en cuenta temas económicos, sociales, tecnológicos y políticos, un análisis de fuerzas de porte, o sea, hagámoslo al revés. En mi negocio, ¿cuáles son los principales factores que pueden influir en mi negocio? Hagamos la lista. Hagamos la lista y pongamos su grado de incidencia. Cada uno de esos factores, ¿cómo puede plantearse en el futuro? ¿Vale? El escenario hay que tener claro que son cosas que no dependen de mí. De mí depende la estrategia. El escenario me viene, no sé si respondo con ello a la pregunta o quieres repreguntarme. No lo sé, si acaso la persona que nos ha pasado esta pregunta, bueno, que se manifieste. No lo... Hay que hacer la lista de factores críticos, actuales y futuros que pueden afectar a mi negocio, ¿vale? Y hacer cómo pueden ser a futuro. Vale, ok. Bueno, mira, entra una que es bastante parecida a otra que teníamos. Leo la que está en el chat, no la que ya había escrito. Dice, ha comentado que estar en la empresa familiar es una opción, no una obligación. ¿Cómo se gestiona un socio que no aporta? Pide dividendos, pero tampoco se quiere marchar de la empresa. El perro del hortelano ni come, ni deja comer, ¿no? ¿Cómo se gestiona? Bueno, digamos, lo bueno es gestionar estos temas en época de no crisis, en épocas tranquilas, porque si además de una situación convulsa económica
y de incertidumbre le añadimos el problema de familiar, no se suman los problemas ni se multiplican, se elevan a la potencia. Por tanto, esos problemas conviene tratarlos en momentos tranquilos. Venga, si no lo hemos hecho y estamos ahora, como todo, ¿cómo se soluciona? Muy fácil de decirlo, ¿eh? Y hay que conocer muchas circunstancias, pero el consejo general sería hablando, se entiende la gente, ¿no? Siendo dialogantes, ¿no? Y después sabiendo que dividendo es una cosa, hay momentos para ello, momentos para no ello, y saber, o sea, falta realmente mucho. Para poder dar una receta hay que diagnosticar muy bien. Dar una receta genérica es la de diálogo, de hablar, de haber previsto. ¿Qué más? Teníamos Vesla, que te decía que era muy parecida. Dice, ¿qué consejo nos daría para gestionar la avidez de una parte de la familia que no trabaja en la empresa y exigen un continuo reparto de dividendos versus los intereses y necesidades de la empresa? Venga, claro, ahora voy a hacer una reflexión. Podemos hacer voy a intentar responder dejando aparte la situación actual de COVID-19. Por tanto, digamos, en una empresa hay beneficios. Los que trabajan en el negocio tienen una visión legítima y los accionistas que no trabajan tienen una visión también legítima. Y no tienen por qué coincidir. Lo que hay que hacer es hablar sobre ello y acordar visiones, acordar políticas de reparto de beneficios, ¿no? Eso es importante. Obviamente, el que no trabaja en el negocio espera una retribución a su capital a precio de mercado media. Y el que trabaja espera una reinversión. El que trabaja puede ver oportunidades que el que no trabaja no ve. Pues las tengo que hacer ver. He de recordar después que la ley, el 38 bis de la lista de capital, establece la obligación, simplificando, la obligación de reparto de beneficios y el derecho de separación, que ahora ha quedado suspendido durante COVID, pero como principio, desde el 2011, existe ahí. Por tanto, hay que compaginar ambos intereses. Eso cómo se hace es hablando y viendo una visión de futuro y de negocio. Y si esas visiones son muy divergentes, en algún momento habrá que llegar a una solución de salida pactada, justa para el que se va y viable para la empresa. Bien. ¿Cómo se hace? Bueno, en cada caso concreto, ¿no? Eso es lo que hay que ayudar a hacer, ¿no? Esto es como, ¿no? Hay que ayudar en cada parto a la parturienta y el ginecólogo no pare, pero ayuda a la parturienta a parir. Eso es lo que yo hago a veces. Muy, muy visual. Fantástico. Otra que dice, mantener la empresa pasa por cambiarla. Yo imagino que lo que está haciendo referencia es a una parte de tu charla donde mencionabas algo así. La pregunta es, ¿por dónde empiezo? ¿Por dónde empiezo el cambio? Bueno, tengo que empezar por definir los escenarios futuros, porque no sé cuál es. De los escenarios posibles, ¿por cuál apuesto? Ante ese escenario, ¿qué estrategias tengo? Porque tengo múltiples, no tengo una. Y es muy fácil caer en repetir la que conozco. ¿Qué alternativas estratégicas tengo? De las que tengo, ¿cuál cojo? ¿No? En la estrategia después tendré, obviamente, personas, producto, precio, tendré que coger toda la lista de elementos y al final puedo empezar por uno, pero debe tener todos en mente como global, como o sea, el plan de acción puede ser empezar por uno, pero requiere una estrategia previa global que abarque todo, porque las cosas en las empresas, todos lo sabemos, están muy interrelacionadas. Haces un cambio de política de producto y en tu equipo de ventas hay una reacción. Abres o cierras una tienda y eso te puede también afectar a otros aspectos del negocio. Tenemos... José Mari levantó la mano. Yo no sé, José Mari, si me estás oyendo, pero en lugar de esto, por favor, haz un favor. Escribe lo que quieras en el chat. Mientras le ponemos una nueva pregunta
a Jordi. Tengo dos que se van a encadenar, que de alguna manera apelan a tu rol como experto y consejero de empresa familiar. Uno dice, ¿cómo se prepara la sucesión en una empresa familiar? Te dejo que la respondas y luego te lanzo la segunda. Muy bien. ¿Cómo se prepara? Bien, los hacen una cosa que es planificar temas de negocio. Pues la sucesión de una empresa familiar se prepara planificándola. ¿Vale? Primero, antes de decidir quién continúa, hay que plantearse si continuamos con el negocio. ¿Vale? Si continuamos con el negocio, si lo vendemos, si lo cerramos, no es que estemos pasando un negocio envenenado, que a veces ocurre, que se traspasa, ¿no? Planificamos la sucesión de un negocio envenenado. Aseguramos, por lo tanto, que el negocio es rentable, tiene futuro, tiene atractivo. Entonces, para planificar, tenemos que planificar diferentes relevos. El relevo en la propiedad, el relevo en la gestión y el relevo en el liderazgo de la familia. Y son diferentes, no tienen por qué recaer en la misma persona ni en ningún momento. Y además lo que hay que hacer es hacerlo con tiempo, porque pueden haber los imprevistos. Puede resultar que los candidatos o candidatos que teníamos en mente no son los adecuados o no tienen voluntad. Entonces, son muchos elementos que hay que tener en cuenta, hay que planificarlos, hay que hablar con las personas adecuadas, hay que reflexionar y, desde luego, hacerlo sin prisas, facilitando y dando mecanismos. Si hablamos del relevo en la dirección del negocio propiamente, habrá que valorar la dimensión del negocio y si el relevo puede ser no familiar, depende de las dimensiones, depende, todo tiene ventajas e inconvenientes. Es que no es lo mismo el relevo. O sea, cada familia empresarial es un traje a medida. Voy a decir generalidades, que es lo que digo. Porque no es lo mismo el relevo de un propietario único a un hijo único que de una empresa de hermanos a primos. Es muy diferente, por lo tanto, hay que hacer para cada caso específico un traje a medida. Lo que sí digo es planificar con tiempo. Vale, Jordi, la persona que ha preguntado esto me conoce y como me conoce lo suficiente, tiene mi móvil y me ha enviado un WhatsApp y me dice, pero no todos reman hacia el mismo lado. ¿Cómo se gestiona esto? Claro, digamos, digamos estoy suponiendo la pregunta. No todos reman. ¿Cómo se gestiona? Con antelación. Recogemos lo que sembramos. Si no reman al mismo lado, claro, cuando eran, es un suponer, no sé si es el caso, si yo tengo 4 hijos y entre ellos no reman al mismo lado, bueno, tal vez cuando eran pequeños ya estaban compitiendo entre ellos. 1, 2, no reman al mismo lado. Tengamos en cuenta que no es lo mismo continuadores solteros que continuadores con pareja. Hay influencias externas, ¿no? ¿Cómo se soluciona? Unificando. Al final, si queremos continuar juntos, tenemos 2 requisitos para continuar juntos. Uno es la misión, que parece un rollo filosófico, pero es muy sencillo. ¿Por qué vale la pena continuar juntos? Y esto va a responder la siguiente generación. ¿Queréis continuar juntos? Sí. ¿Por qué? Hagamos una lista de motivos económicos, laborales, de diferente tipo. Cuanto más trascendentes sean, mejor. ¿Pero por qué motivos son? Y segunda cuestión importante, ¿cuál es la visión? ¿Cómo vemos, cómo queremos que sea la empresa, la familia y las relaciones entre ellas dentro de 20 años? Es como un negocio, en función de la visión que queramos, debemos efectuar los objetivos y el plan de acción para llegar a ella. No sé si, ¿no? La respuesta ya sé que es muy teórica, muy filosófica, ¿no? Pero bueno, de momento no me ha enviado. No me ha enviado un nuevo WhatsApp, con lo cual intuyo que la pregunta debe estar respondida. Xavier nos pregunta, en una situación como la que vivimos, ¿el principio de prudencia debe de predominar en todas las decisiones que tomemos?
Yo diría que sí, pero quien no se arriesga no gana. Claro, todo al final, claro, el sentido de prudencia es también relativo, ¿no? Es relativo y subjetivo. No lo vemos igual, no lo veo igual yo que tengo 61 años, 24, soltero y sin hijos, ¿no? Uno asumirá más riesgos, a otro nos preocupará casi según como la seguridad económica a largo plazo, pensando en el día de mañana. Por tanto, hay que ser prudentes, hay que tener mucha atención a la tesorería, a la caja. Esto, yo no hablo de ello, pero esto es básico en momentos como los actuales, pero también es un gran momento de oportunidades. Yo tengo clientes que están vendiendo y tengo clientes, gente que me viene diciendo, oye, búscame oportunidades de compra. Quiero comprar, ¿no? Una cosa a buen precio de comprador y con garantía de futuro, ¿no? Por lo tanto, hay oportunidades, hay que ser prudente, pero también hay oportunidades para aprovechar, ¿eh? Genial. Nos acercamos ya a la hora que habíamos dicho sobre las 6. Yo tengo dos, si no tenéis más preguntas, atacamos estas dos. La penúltima nos dice, en una empresa familiar podría llegarse a un punto de tener que elegir entre empresa y familia. ¿Qué hacer en ese momento? El principio es lo que es bueno para la empresa, a la larga, es bueno para la familia. ¿Vale? Es decir, ante una decisión de aquí, ¿qué ha de primar más, la empresa o la familia? Es la empresa, porque si es bueno para la empresa, a la larga será bueno para la familia, porque habrá mayor riqueza para la familia, mayores oportunidades para la familia. Es muy sencillo. En la empresa familiar, el sustantivo es empresa, familiar es el adjetivo. Si se acaba la empresa, se acaba la empresa familiar. Y en momentos de crisis hay que tener eso muy claro. Bien, nos ha entrado una de José Mari, porque la que me queda creo que es la que debe concluir. Me ha gustado mucho esta pregunta, me la reservo para el final. José Mari nos dice, ¿cómo ves la diferencia entre familiar gestionada por propia familia o familiar no gestionada por familia? Es diferente. Digamos, como todo en la vida, tiene ventajas e inconvenientes. ¿Vale? Primero, yo diría que recordemos que sea gestionada por la familia no quiere decir que no sea gestionada profesionalmente. Hay muchos familiares que son buenos y grandes profesionales. Los legisladores gestionan la familia y lo está levantando él. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Cuando la empresa crece en dimensión y cuando crece la familia, por externalizar la dirección tiene sus ventajas, sus riesgos en el proceso, pero tiene sus ventajas. Requiere también un tamaño de empresa suficiente para asumir los costes. Desde luego, idealmente, la empresa gestionada por la familia debe gestionarse como si no fuese gestionada por la familia. Y hay elementos que pueden ayudar a ello. Hay consejo de administración, ese consejo externos independientes, ¿no? O no hay consejo. O el consejo que hay es un consejo que es un florero y de gente que a veces ocurre, ¿eh? Que no saben leer un balance y no tienen un plan estratégico. Por tanto, son diferentes, pero lo ideal sería gestionar la empresa familiar como si fuese no familiar, es decir, de forma profesional en cuanto a las personas y a los órganos. Perfecto. Y si no hay otra, me gustaría concluir con esta. Es una pregunta que a menudo nos hacen a nuestro presidente y a mí mismo. Pues nos piden, ¿cómo ve usted el futuro de las centrales de compras? Y nosotros somos a veces tan valientes que siempre respondemos lo mismo. A pesar de lo que uno pueda pensar y a pesar del entorno en el que estamos, mejor que nunca. Y lo decimos de una manera con mucho aplomo. La pregunta ahora te viene disparada a ti, Jordi. ¿Cómo ves tú el futuro de las empresas familiares? ¿Cómo ven el futuro de las empresas familiares? En cuanto a concepto, la mayoría de las empresas históricamente en el mundo han sido familiares y continuarán siendo familiares.
recordemos que como empresas familiares tenemos a Mango, a Mercadona, a Inditex, ¿no? A la Ford, a IKEA, ¿no? Por tanto, las empresas familiares son el puntal y la base de la economía y del estado de bienestar. Lo veo fantástico. Y venga, si puedo añadir ahí un subtítulo a esta pregunta, en un contexto español donde la talla de las empresas es crítico, ¿cómo ves tú el futuro de este tipo de empresa familiar? Bueno, digamos, las empresas, por tanto, el tema no sería, por tanto, que sean familiares o no, sino la dimensión. ¿Vale? La dimensión, no hay empresas grandes ni pequeñas, sino buenas y malas. ¿Vale? Que pensión a veces sí que da pulmón para poder aguantar, pero también hay empresas muy grandes que están precisamente muy endeudadas y les faltará pulmón. Claro que si eres grande, si eres muy grande, el problema es del Estado. Y si eres pequeño, el problema es tuyo y tú te lo comes, ¿no? ¿Cómo lo tienen? Tienen futuro. Habrá empresas que caerán, lamentablemente. Todos estamos de paso en esta vida, ¿no? Habrán empresas nuevas que surgirán, porque hay emprendeduría, hay iniciativa, y lo que es más importante, yo diría, es que, por echar pelotas fuera, que la sociedad y las administraciones recuerden la importancia de la empresa y de la empresa familiar y no hagan cosas que se las cargan, que asustan o que quitan las ganas, porque para ser empresario hay que tener un poco de ganas de continuar y de tirar para adelante, sobre todo en momentos difíciles como los actuales. No sé si con esto quieres algún subtítulo más. No, casi que te diría aquello de ¿quieres añadir algo más? Nada más. Oye, ánimo, sentido común y salud a todos y muchas gracias por la oportunidad de estar con vosotros. Confío en poder asistir al próximo encuentro anual de ANCECO. Por supuesto. Será un placer invitarte, Jordi. Ya. Que no sea virtual, que lo podamos hacer todos físicamente y vernos. Exacto, exacto. Ya os adelanto que como todos los años pares, este es un año de congreso y no obstante, por las circunstancias que vivimos, pues el Consejo de Dirección de ANCECO ha tomado la decisión de posponer un año la realización del congreso. Sería el 13º en esta ocasión, así que esta cita que estás aludiendo será en el 2021 y no en el 2020. Aún así, algo haremos en el otoño del 2020. Jordi, muchísimas gracias. Ha sido muy interesante. Están llegando mensajes en el chat agradeciendo y diciendo que ha sido muy interesante. Como veis en vuestra pantalla, Jordi ha tenido la amabilidad de dejar a vista su correo electrónico, jordi@boufc.com. Jordi, ¿lo dejas con qué objetivo? Bueno, por sacar preguntas no planteadas en abierto o lo que sea, ¿no? Encantado de recibirlas y de intentar contestarlas. Genial. Pues oye, Jordi, también me están pidiendo si será posible tener el PowerPoint que has enseñado durante la presentación. Ley de derechos de imagen lo impide, ¿no? Mis abogados me recomiendan que no lo envíe, ¿no? Las imágenes de terceros pueden utilizarse para formación, indicando la fuente, ¿no? Vaya. Muy bien. Repito seminarios a menudo. Mañana hago un seminario en catalán en Lérida, un webinar, por tanto, quien quiera volverlo a ver, ¿no? Puedo volverlo a ver fácilmente. Muy bien, Jordi. Lamento no poderla. Entendido. Venga, oye, muchas gracias a todos y hasta la próxima. Gracias. Muchas gracias a todos y hasta muy pronto. Adiós, buenas tardes a todos.